Estados Unidos impuso sanciones sobre el banco ruso Ebrofinance Mosnarbank por sus operaciones con la compañía estatal petrolera venezolana PDVSA, según informó el lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, OFAC, por sus siglas en inglés, realizó el anuncio en un comunicado publicado en su página digital. Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta entidad, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de esta entidad, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. A medida que el Tesoro ha seguido aumentando el uso de sanciones contra el régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro, los activos netos del banco Ebrofinance Mosnarbank, Ebrofinance, crecieron más del 50% durante 2018, indicó el texto. Esta acción demuestra que Estados Unidos tomará medidas contra las instituciones financieras extranjeras que sostienen el régimen ilegítimo de Maduro y contribuyen al colapso económico y la crisis humanitaria que asola al pueblo de Venezuela, advirtió el comunicado. Las sanciones llegan en medio del colapso del sistema electroenergético nacional, que ha provocado un apagón parcial en casi todo el país que comenzó el pasado jueves y todavía no ha sido resuelto. El Departamento del Tesoro criticó al hacer el anuncio el apoyo dado por este banco ruso a Maduro. Cuando la fallida criptomoneda venezolana, llamada Petro, se lanzó en 2018, Ebrofinance surgió como la principal institución financiera internacional dispuesta a financiar el Petro. Los primeros inversionistas en el Petro fueron invitados a comprar la criptomoneda al transferir fondos a una cuenta del gobierno venezolano en Ebrofinance. La participación de Ebrofinance en el Petro demostró la esperanza de Maduro de que el Petro permitiría a Venezuela eludir las sanciones financieras de Estados Unidos, indicó el texto.